Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Somos GenTV Canal 29 y su entrevista informativa en La Jugada. Esperamos que haya tenido un buen fin de semana, que haya recargado pilas y que por supuesto inicie pues con éxitos este día lunes y el resto de la semana. Hoy vamos a conversar nosotros en La Jugada con el director general de Prepaz, el licenciado Reyes, quien va a estar con nosotros hablando un poco sobre cuáles son esas acciones en materia de prevención que realiza Prepaz, un poco del plan El Salvador Seguro y lo que va a haber debido a la Semana de la Seguridad Ciudadana que va a realizar pues obviamente todas las instituciones que trabajan en materia de prevención. Quiero darle la bienvenida al licenciado Yuri Reyes, como ya lo decía, director general de Prepaz. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Muchísimo gusto. Un saludo para ti y para todos los que estamos en La Jugada. Claro, quiero iniciar nuestra entrevista, licenciado, preguntándole un poco sobre en qué fundamentos se trabaja a través de Prepaz, cómo está conformado Prepaz para poner a nuestra teleaudiencia en contexto de cómo trabajan ustedes y cuáles son esas acciones muy importantes en materia de prevención. Como no, con muchísimo gusto. Prepaz es la Dirección General de Prevención Social de la Violencia. Este énfasis hay que rescatarlo. Claro. Y Cultura de Paz, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero más particularmente es una dependencia del recién creado Viceministerio de Prevención Social de la Violencia. Claro. Somos como una especie de brazo y cabeza, queremos pensar, territorial del ministerio y del viceministerio, que estamos implementando, estamos funcionando a manera de articuladores con el resto de no solo instituciones, sino también de comunidades en todas estas acciones que van encaminadas a la construcción de paz. Claro. Y eso, construcción de paz. No solo la generación ahí, como se dice, como por decreto, ¿no? Sino la construcción colectiva de este esfuerzo. La paz no es una situación que no se logra sino como resultado del consenso y de la participación de todas y de todos. Eso es Prepaz. Claro, debe de haber una reconstrucción del tejido social y obviamente ustedes también están trabajando en eso. Muy importante que pongamos en contexto a la población que es Prepaz, y quiero también preguntarle, licenciado, cómo avanzan las acciones allá en el territorio. Nosotros hemos conocido pues el éxito que es el plan El Salvador Seguro, que ha venido a recobrar territorios, que ha venido también a pues brindarle oportunidades a nuestra juventud, especialmente en los diferentes territorios del país. ¿Cómo avanza, cómo se ejecuta, cómo continúa el plan El Salvador Seguro? Correcto. Para hablar de cómo se ha ejecutado, creo que es importante dedicar unos segunditos a decir qué es el plan El Salvador Seguro, ¿verdad? Y tenemos que comenzar diciendo que el plan El Salvador Seguro es uno de los instrumentos de política pública más eficaces en el abordaje de la inseguridad y la violencia, reconocido a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Claro. Y la fuerza no está tanto en el reconocimiento que afuera tengamos, sino está principalmente en el reconocimiento que de manera gradual y progresiva ha ido granjeándose en la conciencia de la comunidad. El Plan El Salvador Seguro es una estrategia que tiene 5 ejes centrales en una visión holística, como dicen los que hablan bonito. Esto es, en una visión integral e integrada para el abordaje de la violencia. ¿Cuáles son esas acciones? Por supuesto que, las comento, por supuesto que la primera va a ser la prevención social de la violencia. La segunda es, por supuesto, el tema de la persecución del crimen. Y aquí hay que dejarlo como muy claro, no estamos hablando de represión. Queremos eliminar del lenguaje, no solo del lenguaje, sino del ideario nacional, el tema de la represión. Sí, pues, en general se puede pensar en que hay que... En alguna etapa, en algún momento hay que usar un poco la represión. Exactamente, pero bajo la forma de persecución del delito. Todo aquel que tenga una deuda con la sociedad, con el Estado, con los seres humanos, ¿no? O sea, debe pagarla, ¿sí? Claro. Pero no estamos hablando de una concepción represiva. Estamos hablando de una concepción de justicia. Por tanto, nos estamos refiriendo al segundo eje como persecución del delito. Claro. El tercero es la atención a las víctimas, por supuesto. Nunca antes se había puesto tanta atención a las víctimas como en estas gestiones, y en estas gestiones en particular. El cuarto tiene que ver con todos necesitamos una segunda oportunidad. Entonces, la rehabilitación, y entre ellos, el programa Yo Cambio juega un papel determinante. La rehabilitación de todas estas personas que cometieron un error grave,
algunos menos tal vez, pero necesitan una oportunidad, de manera que el cuarto eje es la rehabilitación. Y también necesitamos instituciones fortalecidas, y ese es el quinto eje, claro, el fortalecimiento institucional. Es muy importante cuando usted habla en uno de los ejes del Plan El Salvador Seguro de la atención a las víctimas. ¿Qué podemos mencionar o destacar, licenciado, en cuanto a la atención que se le puede brindar a una persona que haya sido víctima de algún delito y obviamente que ustedes a través de Prepaz y el Plan El Salvador Seguro están ayudando? Es lo bueno de todo este Plan El Salvador Seguro, que es la responsabilidad institucional de múltiples actores, no solo del gobierno. De tal manera que Prepaz, en coordinación con la División de Atención a Víctimas, ojo con esto, tal ha sido la importancia que la atención a las víctimas ha requerido, que se ha instalado una división de atención a las víctimas que junto con ellos estamos dándole la atención. Y esto se da por la vía de no solo recoger sus casos, sino darle un tratamiento sistemático y ofrecerles oportunidades específicas en términos de abrigo, vivienda, alternativas de educación también para los chicos y las chicas, claro, y al final de cuentas una actitud de no solo protección, sino de protección y desarrollo de estas víctimas, ¿no? Víctimas directas de la violencia. Claro, ¿cuáles han sido los casos más emblemáticos que ustedes han atendido como Prepaz? Y sabemos, licenciado, que también hay un trabajo de diferentes modalidades en las cuales ustedes se vuelven psicólogos, se vuelven también personas que de una u otra manera la comunidad, la población que es víctima los ve a ustedes como un respaldo, como un resguardo. Por su situación de vulnerabilidad no quisiera referirme a los casos específicos a los que les hemos dado seguimiento, insisto, en coordinación con la DAF, la Dirección de Atención a Víctimas. Pero hemos tenido en el occidente del país, voy a decir solamente en el occidente del país, una comunidad que había sido completamente desalojada, ¿sí? Por motivo de la amenaza del crimen organizado. Esa comunidad ha retornado. Y esa comunidad ha tenido no solo la atención por parte de Prepaz, sino también por distintas instancias del gobierno, del Ministerio de Salud, del INJUVE, de Educación, pero también de la División de Atención a la hora de colocar las condiciones favorables de habilitación o rehabilitación en sus propios lugares. Eso indica, licenciado, que esos ejes planteados están dando resultados en estos planes Salvador Seguro fusionados con ustedes con Prepaz. Exactamente, pero insisto, la cabeza la lleva la DAF, ¿verdad? Que es parte del Ministerio de Seguridad y Justicia también. Lo nuestro es todas las acciones de prevención en sí mismas. Y en este caso vamos a hablar de acciones de prevención primaria, secundaria y eventualmente terciaria, pero nos hemos quedado en las dos primeras. ¿Qué significa? Bueno, la atención primaria está referida para, en general, la población que es sujeta de algún tipo de dificultad y de victimización por parte del crimen, por tal, en general, que pueda ser susceptible de recibir actos de violencia. Una segunda está referida a población que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Y la atención terciaria se le genera a personas que ya están en conflicto con la ley, ¿verdad? Pero nuestra atención radica principalmente en la atención primaria, por tanto, escuelas, comunidades, organizaciones juveniles y tal, y a comunidades en donde la situación de violencia ha sido rebasado los límites. Eso indica también, licenciado, que no solo es la atención, porque la teleaudiencia puede pensar que únicamente va dirigido hacia la juventud, pero cuando hablamos nosotros de una comunidad en pleno, van mujeres, van hombres, van niños. Entonces, esa es la atención integral que está brindando ustedes como Prepaz y el Plan El Salvador Seguro. Afirmativo, es decir, definitivamente sí, pero tenemos que decir, lamentablemente, las principales víctimas en este país son los jóvenes. Y más lamentablemente, víctimas y victimarios, eso lo tenemos que reconocer. Por tanto, una intervención, una estrategia más bien, debe partir de eso, ¿no? Debe partir dónde está concentrada la mayor vulnerabilidad. Es decir, creo que soy un poquito mayor que usted, por tanto, creo que usted tiene mayores posibilidades de ser víctima de un acto de violencia. Que yo estoy haciendo énfasis en el tema de los jóvenes, son sectores de en mayor estado de vulneración. ¿Cuáles son por tanto, hacia ellos es que estamos focalizando un poco más las acciones. ¿Cuáles son esas acciones, licenciado, que ustedes tienen dirigidas frecuentemente a esos focos juveniles allá en las comunidades que pueden ser víctimas de cualquier delito que pueda estar, pues, circulando en la comunidad vía crimen organizado? Exactamente.
son por la vía de la implementación de los programas. Y uno de los programas más exitosos se llama Familias Fuertes, ¿sí? Esto significa, es eso, en esto. Consiste básicamente en concentrar a un grupo de familias en donde se pone atención no solo al padre y la madre y a los hijos, sino también al conjunto de la familia, de manera que se reúnen entre 12 a 20 grupos familiares o representantes de estos grupos familiares están, son partícipes. No quiero hablar de beneficiarios, no, eso nos coloca en una posición muy pasiva por parte de las personas con las que trabajamos. Pero en términos generales vamos a hablar de beneficiarios. Entonces ellos participan de una... de 7 jornadas formativas en donde se profundiza el tema de valores, el tema de convivencia, el tema de relación padres-hijos, el tema del noviazgo, el tema de cómo... ¿La relación en la misma comunidad? Y al interior de la familia también, así es. Pero sí, ciertamente, partir del núcleo familiar como la base de la sociedad, como se dice, ¿no? Pero en una noción menos conservadora, ¿no? Es decir, estamos pensando en la revalorización de la familia, ¿no? Pero es importante, licenciado, porque ustedes pueden tratar a los jóvenes que están siendo vulnerados. Y a los niños y las niñas, esto es importante. Claro, pero también está por allá el núcleo familiar, que son los padres, que pueden también ejercer algún tipo de violencia psicológica o de diferente, y no se trata y queda pues en vano quizás el trabajo que podrían hacer ustedes con los jóvenes. Es cierto, pero también son familias en un contexto, en una comunidad, comunidades en una sociedad. Es decir, cuando estaba haciendo énfasis en superar esa concepción conservadora de la familia, no es que estamos queriendo poner atención única y exclusivamente en ella. Sí, ese es el punto de partida, ¿sí? Pero de poco sirve crearle condiciones sanas a esta familia si la vamos a enviar a una comunidad y sociedad enferma. Por tanto, es ahí donde también tenemos que incidir, ¿no? En cambiar las condiciones estructurales. Y esto por la vía de las oportunidades de empleo, que son estos otros programas que estamos implementando, por la vía del deporte, y en esto las escuelas de iniciación deportiva del INDES juegan un papel importante. Que están articuladas con el Plan El Salvador Seguro. Y articuladas en el territorio con nosotras y nosotros, los miembros de Prepaz, ¿sí? De manera que funcionamos a manera de articuladores, ¿sí? Por supuesto. En conjunto con el resto de instituciones, y a la cabeza de todos estos esfuerzos están las y los alcaldes. Eso es importante decirlo, ¿no? Que un poco nuestro enfoque parte del reconocimiento de la autoridad local como uno de los principales actores, no el principal, no el único, sino que uno de los principales. Y por tanto que lleven liderazgo en este proceso. Esperamos que fuera un liderazgo compartido, ¿sí? Y entonces, un reconocimiento a los señores y señoras alcaldesas, pero un recordatorio. Ese es un liderazgo compartido, colegas. Claro, vamos a irnos a la primera pausa, licenciado, pero vamos a retomar la conversación al regresar sobre cuál es pues, la iniciativa, la disposición de los alcaldes allá en el territorio, porque son ese liderazgo que usted decía justamente que la gente reconoce directamente. Vamos a pausa, ya regresamos, no nos cambie. La señal de la jugada de este día lunes, y estamos conversando con el director general de Prepaz, el licenciado Reyes, con quien conversábamos tras cámara de cómo también ustedes tratan, licenciado, la estigmatización que hay hacia la juventud, fruto de un sistema que ha venido pues transgrediendo los derechos y excluyéndolos. Claro. Definitivamente es uno de los principales problemas, es uno de los principales como desafíos que tenemos, no solo entre las instituciones que trabajamos en prevención, sino es un desafío de la sociedad. ¿Sí? He escuchado planteamientos de esta naturaleza, con todo respeto los voy a meter al aire. He escuchado planteamientos como: los jóvenes son por naturaleza violentos y por vocación haraganes. No hay nada más equivocado que por eso. O sea, absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Claro. Por supuesto que hay adultos violentos y por supuesto que hay adultos que no se ponen a la altura de la necesidad, pero es importante no juzgar a los muchachos a partir de su apariencia. Y ojo con esto, ¿sí? Dependiendo de dónde vienes, ¿sí? Así es también la actitud que hay. Por ejemplo, jugamos a los muchachos y a las muchachas, y sobre todo a los muchachos, a partir de si tienen un arete, ¿verdad? O si tienen un tatuaje. Claro. No lo estoy recomendando, por cierto, ¿verdad? Pero estoy haciendo alusión a una realidad concreta. Si yo tengo un tatuaje,
pero vengo de el sur de la ciudad, o de, hablemos claro, de Soyapango, Ajá. Yo soy motivo de sospecha. Claro. Si yo tengo un tatuaje, pero vivo o vengo del Salvador del Mundo para arriba, Del yo soy escalón, un artista, por decirlo. Por ejemplo, yo soy un artista, me explico, ¿sí? Claro. Una chica de falda corta en una zona vulnerada de Ciudad Delgado es de dudosa reputación, según esta sociedad y según esa estigmatización. Una chica de falda corta del escalón, o digamos del Salvador del Mundo para arriba, es modelo. Claro. Me explico, ¿sí? Un chico con arete, cualquier cantidad de cosas se dirán de un chico con arete ahí arriba es un pintor. Me explico. Entonces, Exacto. ese esquema estigmatizante de esta sociedad despiadada, tenemos que reconocerlo, hay que romperlo si queremos de verdad buscar alternativas de solución a los problemas, ¿verdad? Claro, hablábamos tras cámara, licenciado, sobre esa estigmatización que hay y que por supuesto suceden casos emblemáticos en el país y que los hemos estado viendo. Por ejemplo, hoy amanecimos con una escena de un asalto en un bus y pareciera que la persona que le arrebató la vida a los tres personas que no estaban haciendo lo correcto, pero queda como héroe. Eso también es algo no aceptable para la sociedad. No es correcto, Claro. no es aceptable. La justicia por mano propia nos va a llevar a la ley del talión, ojo por ojo. Y Claro. como ya decía un sabio uruguayo, Eduardo Galeano, ojo por ojo nos va a dejar una sociedad de tuertos Claro. y de tuertas. Y Entonces, obviamente en nuestro país que las esa instituciones no es funcionan, alternativa. hay que acudir a las instituciones. esa no es solución, esa no es alternativa. Por supuesto que no estamos legitimando el asalto, el asesinato, la violación, Claro. la extorsión, en general el homicidio, dije asesinato, ¿sí? Eso es simplemente inaceptable. Claro. Pero debemos partir de que ninguno de ellos nació en esta condición, sino son todas estas condiciones estructurales, esta sociedad que ha marginado a un sector importante de la población, ha generado el caldo de cultivo para todas estas situaciones de violencia. Reitero, el que tenga cuentas pendientes con la ley debe pagarlas. Y no vamos a hacer una apología del delito, en absoluto, ¿no? Pero nadie nació así. ¿Sí? James Garbarino, un estudioso del tema de violencia, indica que para El Salvador y en general para los países de situación extraordinaria de violencia, las pandillas tienen una composición de esta naturaleza. Claro. El 15% son psicópatas, y esta no es una alusión peyorativa, es una descripción. ¿Sí? Y el 85% son jóvenes, ordinarios, sometidos a situaciones extraordinarias, ¿sí? Y yo le agrego la mitad, están desesperadamente queriendo salir de eso. Claro. Nadie está haciendo una legitimación de la violencia, ¿sí? Pero esa estigmatización y esa actitud un poco exterminista que se ha inculcado en nuestra sociedad, hay que romperla, hay que romperla. Por supuesto que hay que enfrentar con energía al crimen organizado. Claro, y con mucha energía lo está haciendo este gobierno. Por supuesto, y es la importante... policía, y la policía ha hecho un papel muy importante en ese esfuerzo. Y de hecho, tiene otra mirada la policía, ¿sí? No solo hacia los jóvenes, sino también de la ciudadanía para acá. Claro, la policía se ha articulado en los territorios y ahora es pues, más amigable ante las comunidades. Muy importante lo que nos está comentando el señor director de Prepaz y por supuesto vamos a irnos a la segunda pausa. Al regresar vamos a hablar un poco de cuán importante es invertir en la prevención y también sobre las actividades que van a realizar ustedes en la Semana de la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con mucho gusto. Seguimos en nuestra entrevista informativa en La Jugada, abordando cuáles son esos planes, esas acciones que Prepaz ejecuta en los territorios y hemos conversado un poco con el director general de Prepaz. Licenciado, ¿cuán importante es invertir en la prevención de la violencia y por qué apostarle también a esa prevención que es importante, más en los sectores vulnerables del país y estamos hablando situados justamente que es la juventud? De importancia radical, ¿sí? Y no sectores vulnerables, sectores en vulnerabilidad, porque eso significa que hay un sistema de cosas que los coloca en esa situación. Es estratégico y es lo más barato. Claro. Y en suma, lo resumo en esta frase, más vale prevenir que encarcelar. Claro. Tenemos un 225-250% de sobrepoblación en los centros penales. Entonces, ¿qué? ¿No metamos a la cárcel a la gente que tiene infracciones con la ley? No. Pero
Si desarrollamos, ni siquiera voy a decir si hubiéramos desarrollado, el hubiera no existe. Si desarrollamos y profundizamos programas de prevención, esto resulta al mediano y a largo plazo más barato y más eficaz. De hecho, mi gobierno tuvo que enfrentarse con esa realidad, ¿sí? En la que la línea unilateralmente represiva que se traía años atrás, en los primeros años como que costó romper con el esquema. Sí. ¿Sí? Y nuestro titular incluso ha contado anécdotas como las siguientes. Llega a una comunidad en sus tiempos de director general de la corporación policial, llevan a los grandes delincuentes de esas comunidades, pero tienen que regresar a los 2 años a encarcelar nuevamente a otro grupo de jóvenes. Es decir, la represión o la persecución del delito por sí mismo no es la alternativa. Por eso el plan El Salvador Seguro es una muy buena alternativa, porque es un abordaje integral. Claro. ¿Sí? Además de la persecución del delito, ¿sí? En esto quiero ser muy puntual. No estoy hablando de represión, no estoy hablando de limpieza, estoy hablando de persecución del delito. ¿Sí? Claro. La prevención permite generar condiciones estructurales y de largo plazo para que la ocurrencia no sea mayor. Por eso estamos implementando todos estos programas. Como ya dije, Familias Fuertes, ligas atléticas deportivas por parte de la Policía Nacional Civil, la recuperación del espacio público. Eso es determinante. Eso es muy importante. Hemos visto las diferentes acciones y campañas que han impulsado ustedes. Y las diferentes canchas, casas comunales, parques, centros recreativos y demás, ¿sí? Que han permitido un acceso más democrático de la población y sobre todo de la población más empobrecida a estos accesos públicos. Qué bien que existe el centro comercial, la gente quiere ver gente, ¿sí? Qué bien que hay oportunidad de poder esparcir, pero eso es una limitación para el grueso de la población. Por tanto, la inversión que mi gobierno ha hecho en los últimos años ha sido enorme. Para recuperar esos espacios Esos públicos. espacios y colocarlos en función de las necesidades de la gente. De las grandes mayorías. Por supuesto, ¿no? Claro. Las que no tienen acceso a otra forma de En función de todo esto que estamos conversando, licenciado, surge también esa semana de la convivencia, de la seguridad y convivencia ciudadana. ¿Qué pretenden ustedes promover con esta jornada? ¿Cuáles son las diferentes actividades que van a realizar? Coméntenos un poco al respecto para que la población también esté muy enterada y pueda participar, obviamente, porque somos parte de todas esas actividades y es necesario que la población se informe y también seamos partícipes. Con muchísimo gusto, pero antes 20 segundos para una deuda que tuvimos en el segmento anterior. Okay. El papel de los alcaldes, y de las alcaldesas es determinante. ¿Sí? En la medida en que ellos jueguen ese papel de liderazgo colectivo y liderazgo compartido en todos estos esfuerzos de prevención, esto también va a generar mejores posibilidades. Claro. Y estamos hablando de alcaldes y alcaldesas que en su gran mayoría no se identifican con el partido de gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿ha habido por temas ideológicos algún rechazo a estas iniciativas por parte de los alcaldes? Sin duda que alguno que otro, pero la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas son amigos míos. ¿Sí? Se han sumado en el sentido en el que hemos sumado. De manera que no es que ellos se vienen y se suman al esfuerzo que el gobierno nacional, no central, y nacional ahí surge el trabajo compartido con todas las instituciones. Exactamente, y el liderazgo que queremos. La Semana de la Convivencia tiene un nombre bien sugerente. ¿Sí? La Semana de la Convivencia en el Consejo Nacional de Seguridad le hemos llamado Seguramente. ¿Sí? No solo por la mente segura, sino porque seguramente esto va a generar un efecto multiplicador. ¿Ya? Para profundizar estos esfuerzos de prevención que muchos se necesitan en el país. Entonces, tenemos durante la semana una serie de actividades. Hemos comenzado justo este día con un conversatorio con los candidatos a la vicepresidencia del país y hubo un intercambio de ideas muy buenas. La conclusión central esta mañana fue: todos se comprometen a darle continuidad al Plan El Salvador Seguro. Y todos se comprometieron a darle continuidad al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y esa es una buena noticia. De manera que eso significa que el PES, el Plan El Salvador Seguro, ya no solamente es una política de gobierno, sino tiene todas las posibilidades de convertirse en una política de Estado. No solo que tenga continuidad, sino que pueda tener
profundización y recursos. Claro. Y esta tarde, justo en este momento, se está realizando un conversatorio con mis amigos los alcaldes, y dice los porque solo son, lamentablemente, porque son mujeres. No, lamentablemente, sí, y eso es un déficit que lo asumimos de manera autocrítica, ¿no? En el que van a estar compartiendo con el resto del público los avances que estamos teniendo. El día de mañana vamos a tener el tema de la reinserción. Este elemento central del que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La segunda oportunidad que todo mundo requiere, ¿verdad? Y ahí se va a colocar, incluso con la participación de experiencias de fuera, todo el esfuerzo de reinserción, ¿verdad? Por las mañanas vamos a tener una serie de actividades, el miércoles, digamos, más de profundización y análisis, ¿verdad? El miércoles, el tema de los derechos humanos, claro, ¿no? Y hasta cuándo se va, hasta dónde también todos tenemos responsabilidad, sobre todo la corporación policial, y límites en el ejercicio de la fuerza. El día jueves vamos a hablar de un tema muy particular, que es las agresiones y la violencia hacia la mujer, para que el viernes cerremos con un tema central en términos de reflexiones que tiene que ver con la premiación de las experiencias exitosas, llamémoslo más bien de buenas prácticas en términos a nivel local de prevención de violencia. Así que hacemos una atenta invitación a la ciudadanía para el viernes a partir de las 9:30 de la mañana en Cancillería, para que se puedan premiar las experiencias más exitosas. Eso es por las mañanas. Y por las tardes tenemos en las distintas plazas públicas una serie de propuestas artístico-culturales. Todas vienen desde la localidad, ¿sí? De manera que grupos de teatro, grupos de danza y tal puedan ponerse en escena, claro, y hacerse visibles. Pero también vamos a tener la presencia de grupos musicales de los internos de los centros penales. Así que una invitación a la ciudadanía para toda esta semana. No tenemos más tiempo, licenciado, para continuar hablando, pero nos ha dejado una información muy valiosa para que la población esté enterado de lo que sucede en materia de prevención, el trabajo que realiza Prepaz y el Plan El Salvador Seguro. Quiero agradecer al licenciado Reyes por haber participado, y nosotros como canal también asumimos esa responsabilidad de informar a la población y estar muy atentos a lo que suceda esta semana. Y recuerden, más vale prevenir que encarcelar. Claro, muchas gracias por habernos acompañado a usted. Feliz tarde de día lunes. Regresamos el día de mañana con una emisión más, con una temática más de En la Jugada.